Tal vez lo no dice nada acá, pero... No. Dice, luego se producen los ventrículos. Luego se desplaza hacia la zona del... No hay. Flujo de la corriente y todo lo que rodea los ventrículos parcialmente. Flujo de la corriente mental alrededor de los ventrículos. Cielo Serrano, tu micrófono está encendido.
Mm, Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Buen día, doctor. Buen día, Eh, doctor. Bien, vamos a empezar nuestra clase. Bien, la anterior semana no pudimos terminar este tema del electrocardiograma. Bien, hemos quedado más o menos por acá. Un segundito, por favor. Bien, empezaremos de una vez. Bueno, entonces, la anterior clase vimos que la masa ventricular empieza a despolarizarse eh, primero a nivel de el tabique, luego de que se despolariza el tabique, se despolariza la punta, las superficies endocárdicas y finalmente las superficies epicárdicas. Esto hace que la corriente fluya hacia la punta y tenga esta dirección, la dirección que tiene el corazón, que está ligeramente inclinado hacia la eh, izquierda. Entonces, la corriente eléctrica fluye de arriba hacia abajo y de la derecha hacia la izquierda, dibujando el vector del flujo eléctrico. Ahora, hemos dicho también que esto hace que las zonas que están en la superficie, que están fuera del corazón, fuera del músculo cardíaco, al despolarizarse el músculo cardíaco, estas áreas de fuera del corazón, de los tejidos aledaños al corazón, empiecen a tornarse negativas y que tengan la zona del brazo derecho en especial una fuerte influencia negativa, porque la cola del vector, estas fuerzas, estas cargas negativas se concentran acá, ¿no? En cambio, todavía en la punta el corazón no está despolarizado y la corriente fluye hacia la punta, hacia donde el corazón todavía no está despolarizado. Y la punta y el área de la punta del corazón y el área de influencia de la punta viene a ser la pierna izquierda, la parte del tórax de la parte izquierda, toda esta área y la pierna izquierda tengan unas cargas más positivas. Ahora, el brazo izquierdo comparte cargas negativas y cargas positivas, porque cuando empieza la despolarización, estas cargas negativas de la base del corazón tienen una influencia sobre el vaso izquierdo, pero también las cargas positivas de la punta, todas las que están por debajo del corazón, como el vector tiene esta dirección hacia la izquierda, entonces también van a haber cargas positivas hacia el brazo izquierdo. Bien, estos elementos son importantes para tomar en cuenta, puesto que en esto se va a basar el registro de las ondas eléctricas del corazón. En esto se va a basar el registro del electrocardiograma. Y el electrocardiograma entonces se registra. ¿Dónde estamos? Bueno, ahí. Se registra
con lo que se conoce como las derivaciones electrocardiográficas. Tenemos tres derivaciones electrocardiográficas: las derivaciones bipolares de las extremidades, las derivaciones del tórax o derivaciones precordiales y derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades. Ahora, se llaman derivaciones bipolares de las extremidades porque los electrodos que se van a colocar para recoger estas derivaciones se van a colocar en las extremidades, tanto en el brazo izquierdo, el brazo derecho, como la pierna izquierda. Y estas tienen dos polos, tienen un polo positivo y un polo negativo. Tenemos también las derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades, donde se va a explorar con un solo polo, tanto en el brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda, y un solo polo, un solo electrodo explorador se va a utilizar para estas derivaciones unipolares. Y finalmente están las derivaciones del tórax o derivaciones precordiales, puesto que el electrodo explorador se va a colocar sobre la superficie del tórax, ya no en las extremidades. Esta superficie del tórax que está inmediatamente por delante del corazón. Entonces, son las tres derivaciones que se utilizan para el estudio del corazón. Ahora, ¿por qué es necesario utilizar tres derivaciones y con tantos electrodos distribuidos por el cuerpo? Cada una de estas derivaciones y sus subdivisiones, puesto que las derivaciones bipolares de las extremidades, por ejemplo, tienen son tres: la D1, D2 y D3. Las derivaciones del tórax son 6, de V o V1 a V6. Y las derivaciones unipolares derivadas de las extremidades son también 3, ABF, ABR y ABL. En total son 12 derivaciones que nos muestra un electrocardiograma normal. Estas 12 derivaciones son necesarias, puesto que nos muestran el flujo de la corriente eléctrica del corazón desde distintas perspectivas. Si volvemos a la diapositiva anterior y vemos este dibujo, podemos ver que entonces que el flujo eléctrico a nivel del corazón empieza donde el nódulo sinusal, luego se despolariza la aurícula, la despolarización del nódulo se transmite a través de las vías internodales hacia el nódulo aurículo-ventricular. Desde aquí, a través del haz penetrante, llega al ventrículo y el ventrículo se despolariza por etapas. ¿Vean? Primero la punta, o primero el tabique, después la punta, después las superficies endocárdicas y finalmente las superficies epicárdicas, aunque es, como hemos dicho, todos estos, este flujo de la corriente es muy rápida y en pocos milisegundos en realidad el corazón o cada una de las distintas partes del corazón se va despolarizando. Esta corriente se mueve desde el nódulo sinusal hasta las superficies epicárdicas del ventrículo. Entonces es necesario seguir a esta corriente en su trayecto a través del corazón, porque una sola derivación solamente nos mostraría un instante, un milisegundo, una décima, una centésima de segundo de la corriente eléctrica, donde en esa centésima de segundo, la corriente puede estar en el nódulo sinusal, o puede estar en la aurícula, o puede estar en el tabique, o puede estar en la punta, y no estaríamos viendo al corazón
en su conjunto, íntegramente desde el punto de vista de la despolarización y la repolarización de las masas musculares, tanto de las aurículas como de los ventrículos. Entonces, todas estas derivaciones, tantas derivaciones, 12, nos permiten observar al corazón desde distintas perspectivas con relación al flujo eléctrico que se va desplazando. Incluso hay electrocardiógrafos que pueden tener más canales y entonces más derivaciones, hasta 24 canales, es decir, hasta muchas más derivaciones, es decir, más electrodos distribuidos por la superficie del cuerpo. Pero el electrocardiograma que se usa normalmente tiene 12 canales para estas 12 derivaciones, 6 precordiales, 3 bipolares y 3 unipolares. Eso nos permite observar al corazón desde distintas perspectivas, desde el momento en el que sale el impulso del nódulo hasta que termina la repolarización en el tabique. Bien, entonces veamos estas derivaciones electrocardiográficas, las derivaciones bipolares, las derivaciones del tórax y las derivaciones unipolares. Bien, empezaremos por las derivaciones bipolares de las extremidades. Estas fueron las primeras derivaciones que se obtuvieron. En realidad, el electrocardiógrafo de Eindhoven tenía solo estas 3 derivaciones, las derivaciones bipolares. Después ya se fueron desarrollando más derivaciones conforme se fue modernizando el electrocardiógrafo hasta tener las derivaciones precordiales y finalmente las derivaciones ampliadas de las extremidades, ¿no? Bien, vean, cuando hablamos de las derivaciones bipolares de las extremidades, estamos hablando de que el registro electrocardiográfico se hace con electrodos que están situados en las extremidades. Vean, aquí en la muñeca derecha, en la muñeca izquierda y en el tobillo izquierdo. Ahí están los electrodos. Ahora, si bipolar significa, por eso se llaman bipolares, porque se registra a partir de 2 electrodos, bipolares, ¿no? Bi es 2, polares, 2 polos eléctricos. Cada uno de estos polos recoge un tipo de cargas eléctricas positivas o cargas eléctricas negativas. Entonces, una derivación, cada una de estas derivaciones es una combinación de 2 cables con sus respectivos electrodos y estos 2 cables forman un circuito entre el cuerpo y el electrocardiógrafo. Fíjense, por ejemplo, si tenemos la derivación D1, que sería, vamos a aquí, bien, sería esta de la derivación de 1, esta de aquí, está horizontal. Si voy a anotar aquí de 1. ¿Ven? El electrodo negativo se coloca en el brazo derecho y el electrodo positivo en el brazo izquierdo. Y aquí está el electrocardiógrafo con su voltímetro. Si ustedes observan, ¿no? Entonces dice que se forma un circuito entre los 2 cables, el cable que tiene el electrodo negativo y el cable que tiene el electrodo positivo. Este circuito se une aquí en el voltímetro, en el electrocardiógrafo, en el aparato, y además el cuerpo, que sabemos que es un buen conductor de la electricidad. Es como si estuviera el cuerpo fuera otro cable que conectaría estos 2 electrodos. Lo mismo podemos ver en D2,
de 2, que es esta derivación, tenemos el electrodo negativo en el brazo izquierdo, el electrodo positivo en el tobillo izquierdo, e igualmente, vean, aquí vendría a ser la representación del electrocardiógrafo en este caso, también los dos cables, el negativo y el positivo, que forman un circuito con el cuerpo humano, que es un buen conductor, y el voltímetro, el electrocardiógrafo. También D3, aquí este es D3, va a formar ese mismo circuito, ¿no? ¿Vean? Aquí en D3, el electrodo positivo se coloca en la pierna izquierda y el electrodo negativo en el brazo izquierdo. También podemos observar el mismo circuito. Si este vendría a ser el electrocardiógrafo, ¿no? Entonces aquí hay un cable, el cuerpo humano, que es un buen conductor, y otro cable que está con el electrodo positivo en el tobillo, que une hacia, que cierra, formando el circuito hacia el electrocardiógrafo. Bien, entonces, por eso se llaman bipolares. Hay dos electrodos, uno positivo y otro negativo. Muy bien. Bien, ahora veamos las derivaciones. Empezaremos por la derivación de 1. El terminal negativo se coloca en el brazo derecho y el terminal positivo en el brazo izquierdo. Ahora, si ustedes observan el sentido de la despolarización, hay que entender por qué se colocan los electrodos, el izquierdo en el brazo derecho y el negativo en el brazo derecho y el positivo en el brazo izquierdo. ¿Por qué cuál es la razón para colocar estos dos electrodos así? Es por el sentido de la despolarización. Vuelvo a decirles, por eso insisto tanto en esta flecha, ¿no? ¿Ven? Que la despolarización tiene este sentido y las cargas negativas quedan aquí. Entonces, la influencia de las cargas negativas está en el brazo izquierdo. Por eso colocamos el electrodo, en el brazo derecho. Por eso colocamos el electrodo negativo en el brazo derecho. En cambio, si estamos uniendo estos dos extremos, el electrodo positivo lo vamos a colocar en el brazo izquierdo, porque si bien el brazo izquierdo tiene influencias negativas, de cargas negativas, ¿no? Por la base del corazón que está aquí, también tiene influencias de cargas positivas por la punta del corazón y por el sentido de la despolarización. Entonces, se coloca el electrodo positivo en el brazo izquierdo. Ahora, si ustedes observan, ya el electrocardiograma que se dibuja en esta derivación, en D1, observamos un electrocardiograma muy parecido al modelo del electrocardiograma en el que hemos estudiado las ondas, los segmentos y los intervalos. ¿Ven? Vamos a tener en primer lugar la onda P de despolarización de la aurícula, luego el complejo QRS de despolarización del ventrículo y la onda T de repolarización de la aurícula. Están las tres ondas, la onda P, el complejo QRS y la onda T, tal como hemos visto en el modelo, aunque muchos no se parecen, ¿no? Este es la isoeléctrica, por ejemplo, no es una línea totalmente horizontal, como ustedes verán en el gráfico del electrocardiograma, ya no vamos a ver esas líneas totalmente horizontales que se presentan o que hemos visto en el modelo. La isoeléctrica es esta, aquí, toda esta
¿no? O aquí la isoeléctrica, o aquí está la isoeléctrica. Bien, entonces hay que interpretar por eso el electrocardiograma. Pero están todas las ondas. Ahora, la onda P, fíjense, está por encima de la isoeléctrica, tal como se tiene que presentar. Esta es la onda de despolarización de la aurícula. El complejo QRS tiene la onda Q, ¿eh? Que está por debajo de la isoeléctrica, la onda R, que está por encima de la isoeléctrica y es la onda más potente, y luego la onda S por debajo de la isoeléctrica, ¿no? Bien, esta onda S va a terminar ya en la isoeléctrica para luego dar paso a la onda de repolarización, que también se dibuja por encima de la isoeléctrica. Ahora, si medimos el voltaje del QRS, el voltaje total, y observamos el voltaje total del QRS, la onda R se dibuja por encima de la isoeléctrica. Es una onda R positiva, ¿sí? Entonces, el registro del electrocardiograma será positivo en D1. Y porque estamos viendo el sentido de la despolarización, ¿no? Bien, entonces, ahora, generalmente la amplitud del voltaje en D1 suele ser relativamente baja, ¿no? Puede llegar hasta 0,5 milivoltios, ¿no? Oh, bien. Es positivo, pero un voltaje bajo. Bien. Ahora veremos la derivación 2. La derivación 2 tiene el terminal negativo conectado al brazo derecho, el terminal positivo en la pierna izquierda. ¿Ven? ¿Dónde está? Aquí tenemos el terminal negativo en el brazo derecho y aquí el terminal positivo en la pierna izquierda. Si ustedes observan cómo fluye la corriente en el corazón, esta derivación coincide, prácticamente tiene el mismo sentido de la despolarización de todo el corazón, ¿no? Las cargas eléctricas están hacia el brazo derecho, las cargas eléctricas negativas hacia el brazo derecho y las positivas hacia la pierna izquierda. Recuerden, la influencia de las cargas positivas aquí, va hacia abajo, hacia la punta y hacia la pierna izquierda, ¿no? Entonces, ven, está exactamente como el vector del corazón, como el flujo eléctrico del corazón. Ahora, el registro del electrocardiograma va a ser positivo, porque fíjense cómo resulta aquí el trazado del electrocardiograma. Podemos ver primero la onda P, que empieza y que termina por encima de la isoeléctrica, ¿no? Una onda T positiva de despolarización de la aurícula, una onda Q, fíjense, una onda R, una onda S y una onda T, todas tal como nos muestra el modelo del registro del electrocardiograma. Ahora, si observamos el complejo QRS, aquí podemos ver que este complejo QRS es muy potente. El anterior en amplitud tenía el de como 0,5 milímetros de amplitud. Este puede llegar a tener hasta 1,2 milímetros, por decir, o 1,2 milivoltios de amplitud, que son 12 milímetros si contamos los cuadraditos chiquititos. Entonces, vean,
es el complejo QRS más amplio de las derivaciones bipolares. Este es un complejo potente, pero está dentro de las derivaciones de las extremidades. Y no sé si recuerdan el otro día cuando hablábamos de la amplitud, del voltaje, de los, del electrocardiograma, los voltajes que se recogen en las extremidades ya son voltajes mucho más bajos que los voltajes que se generan en el corazón. ¿Cuánto es el voltaje del corazón? 105 milivoltios, ese es el voltaje del potencial de acción del músculo cardíaco. Ese voltaje se va perdiendo conforme la corriente eléctrica circula por el cuerpo, y cuando llega a las extremidades, en el caso de la la derivación de 2, vamos a recoger un voltaje de solamente alrededor de 1,2 milivoltios. ¿verdad? Pero es un voltaje positivo, porque la onda R es muy positiva. Fíjense, es una onda R positiva, por encima de la isoeléctrica. Luego tenemos la derivación de 3. La derivación de 3 es aquella en la que se coloca el terminal negativo en el brazo izquierdo y el terminal positivo en la pierna izquierda. Vean, aquí el brazo izquierdo puede en la derivación de 1 tener el terminal positivo, ¿no? Y en la derivación de 3 el terminal negativo. ¿Por qué ocurre esto? Porque ¿cuál es la mayor influencia de cargas eléctricas positivas? Las de la pierna izquierda. Entonces, esta zona siempre va a ser positiva. Entonces, siempre vamos a colocar los electrodos positivos en la pierna izquierda. Siempre los electrodos negativos en el brazo derecho. Y en el caso del brazo izquierdo, en D1, el electrodo positivo en el brazo derecho. Pero en caso de D3, como estamos viendo ahora, va a corresponder al electrodo negativo, porque en este momento estamos recogiendo la influencia de las cargas negativas de la base. Bien. Ahora, también si observamos el sentido de la despolarización de arriba a abajo y de derecha a izquierda, podemos observar que esta derivación no tiene todo el sentido de la despolarización, pero sí está yendo de arriba hacia abajo, apuntando hacia la punta, ¿no? Fíjense aquí la punta y toda la zona donde hay una gran influencia de cargas eléctricas positivas. Por eso es que esta derivación va a dibujar un registro del electrocardiograma también positivo. Y va a tener alrededor de unos 0,7 milivoltios de amplitud. Y si observamos el electrocardiograma, también podemos ver, vean que hay una onda P que se dibuja por encima de la isoeléctrica, una onda Q, una onda R, una onda S y una onda T. El complejo QRS también es positivo, porque está por la onda R por encima de la isoeléctrica. Este complejo QRS tiene una amplitud de 0,7 milivoltios. Una cosa que hay que tener en cuenta y que se conoce como la ley de Eindhoven, porque Eindhoven fue el que diseñó, el que inventó el electrocardiógrafo. Él primero dibujó este triángulo para orientarse sobre las 3 derivaciones. Estas son las 3 derivaciones originales. Él dibujó este triángulo sobre la superficie del tórax para mostrar las 3 derivaciones. A este triángulo se lo conoce como el triángulo de Eindhoven, ¿sí? Acuérdense, este es el triángulo de Eindhoven, el que une
en sus vértices las tres derivaciones, D1, D2 y D3, ¿no? ¿Vean? Los vértices del triángulo entonces van a corresponder al brazo derecho, al brazo izquierdo y a la pierna izquierda. Además del triángulo de Eidhoven, hay aquí una ley de Eidhoven. ¿Qué dice la ley de Eidhoven? Que D2, la amplitud de D2, el voltaje de D2, va a ser igual a la suma de D1 más D3. Si sumamos los voltajes de D1 más D3, ¿cuánto era el voltaje de D1? 0,05 milivoltios y D3 0,7 milivoltios. Si sumamos estos dos, 0,5 más 0,7 nos va a dar 1,2 milivoltios, que es el voltaje de D2. Y en general, esta ley se interpreta como que si conocemos el voltaje de dos derivaciones, entonces vamos a conocer el voltaje de la tercera derivación, ¿no? Entonces, si yo conozco D1 y D2, por ejemplo, entonces, ¿qué voy a hacer? De D2 voy a restar D1 y voy a tener D3. Si tengo el voltaje de D2 y D3, de D2 voy a restar D3 y voy a tener D1. Y si tengo D1 y D3, lo sumo en este caso y tengo D2, ¿no? La suma de D1 más D3 va a dar igual a D2 en el voltaje. Esa es una ley, siempre se va a dar eso. Vamos a ver, por ejemplo, cuando examinemos los electrocardiogramas, vamos a contar el voltaje, los cuadritos chiquitos que hay en el registro del papel del electrocardiograma, en D1, D2 y D3, en lo que corresponde al voltaje, y vamos a ver que la suma de D1 y de D3 siempre va a dar D2. Bien. Entonces, recuerden, esa es la ley de Eidhoven. Doctor, perdón Sí. por interrumpirle. Yo tuviera una preguntita sobre la Dime. derivación. Dijo usted que la derivación D1 veía el corazón del lado anterior, ¿no? Y entonces la derivación 2 y 3, ¿hacia qué lado lo van a ver más o menos? No, pues la derivación de 1 lo está viendo de arriba, pero yendo de derecha a izquierda. Fíjate, la D2 lo está viendo de un lado, pero viendo desde el lado derecho, pero mirando el sentido de la despolarización que está yendo hacia la punta del corazón. Lo mismo pasa en D3. Fíjate, no lo está viendo desde arriba o sino desde un lado, pero en todo el sentido de la despolarización. ¿Ves? Por eso es que no está mostrando solamente un punto específico, sino todo un sentido de la despolarización. La dirección de la corriente eléctrica. ¿Está claro? Sí, doctor, clarísimo. Y cuando veamos el próximo tema, cuando veamos una gráfica, la gráfica exaxial, que es una gráfica que nos muestra a estas tres derivaciones en un círculo, como se observa el sentido de la despolarización de estas tres derivaciones, vas a entender mejor cómo estudian estas tres el sentido de la corriente del corazón. Bien, ahora, bien, este es el triángulo de Eidhoven, lo que les decía hace un momento, ¿no? Este ha sido dibujado alrededor del corazón, uniendo a las tres derivaciones, la D1,
la D2, la D2 y la D3. Fíjate, en este caso, vamos a adelantarnos un poco, vale la pena. ¿Cómo es el vector? Si cualquier vector. El vector del corazón tiene este sentido, ¿sí? Pero aquí hay 3 otros vectores, porque vemos que son derivaciones bipolares. Estamos viendo el flujo de la corriente en D1, el flujo de la corriente en este sentido. Aquí hay un vector, la cabeza hacia cargas positivas y la cola hacia cargas negativas. Aquí hay otro vector. Este vector que tiene la cola hacia cargas negativas y la cabeza hacia cargas positivas. Y aquí hay otro vector. Fíjate, están mal dibujadas mis líneas, tienen que ser rectas, ¿no? Plenas, pero otro vector. Y nos muestra también el flujo de las cargas negativas hacia cargas positivas. Entonces, esto es lo que está mostrando las 3 derivaciones, D1, D2 y D3. Bien. Vamos yendo. Ahora, vean las 3 derivaciones, precisamente. Vamos a borrar esto. Juntas, las 3 derivaciones. En las 3 podemos ver la onda P, el complejo QRS, la onda T, ¿no? La morfología del electrocardiograma es el mismo. La onda P, el complejo QRS, la onda T. La onda T, el complejo QRS, la onda T. Pero fíjense, las 3 derivaciones son iguales. ¿Cuál tiene mayor amplitud en el La D2. voltaje? D2. Luego D3. Y finalmente D1. D1 es el que menos voltaje tiene. Pero fíjense, el electrocardiograma nos muestra la misma morfología desde el punto de vista de la presencia de las ondas, ¿no? Que en las otras 2. O de 1. Y si ustedes observan, el tiempo es el mismo, porque esta es la línea del tiempo, ¿no? Entonces, en el mismo tiempo, en el mismo momento se dibujan las ondas, la onda P, el complejo QRS y la onda T, ¿no? Bien. Ahora hablaremos de las derivaciones del tórax. Estas derivaciones, como están encima del corazón, sí nos van mostrando cada uno de los puntos del corazón desde diferentes perspectivas. ¿Ya? Ya no nos están mostrando el sentido de la despolarización, aunque también desde V1 hasta V6 podemos ver cómo va fluyendo la corriente eléctrica en este sentido, ¿no? ¿Vean? En ese sentido va fluyendo la corriente eléctrica. Pero como estos son solamente un electrodo, ya no son 2 electrodos, ya no hay aquí el electrodo de 2 polos, el polo positivo y el polo negativo. No nos están mostrando el flujo de la carga eléctrica, sino nos están mostrando el momento en el que la carga eléctrica está en cada una de estas ubicaciones del electrodo. ¿Vean? Entonces, estos electrodos están en la superficie de la piel, en la pared anterior del tórax. Solamente se conecta el terminal positivo. Hay un electrodo negativo, pero que va a estar colocado a través de resistencias iguales y va a estar unido a la pierna izquierda. Además, vean,
una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Uno en el brazo derecho, otro en el brazo izquierdo y otro en la pierna izquierda. Y fíjense, todas estas están unidas, estas resistencias, y ya no son electrodos, en realidad son resistencias que hacen una especie de tierra, ¿no? Y de las tres van a venir al terminal negativo, pero el terminal positivo, que es el terminal explorador, es el electrodo que va a estar situado en cada uno de estos puntos. Entonces tenemos 6 terminales positivos. Uno en el punto 1, otro en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4, 5, 6. A estas derivaciones se las conoce como V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Bien. Veamos qué características tienen. ¿Y dónde se colocan estas derivaciones? V1 se coloca en el cuarto espacio intercostal borde external derecho. V2 en el cuarto espacio intercostal borde external izquierdo. Entonces V1 y V2, vean, están a la misma altura, solo que V1 está sobre el borde external derecho y V2 sobre el borde external izquierdo. V3 se coloca entre V2 y V4. Entonces, antes de colocar V2 o V3, hay que colocar V4. Y V4 se coloca en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? Estas son líneas topográficas que están en el tórax, ¿no? Bien, entonces, una vez que colocamos entonces V4, ya tenemos la posibilidad de encontrar el punto intermedio entre V2 y V4. V5 se coloca en el mismo quinto espacio intercostal, pero línea axilar anterior. Y V6 se coloca en el mismo espacio intercostal, quinto espacio intercostal, línea medio axilar. Entonces, los electrodos tienen que estar dispuestos de esta manera, ¿no? Entonces también, como les digo, la corriente eléctrica va a ser seguida por cada uno de estos a su paso por las diferentes estructuras del corazón. Y una característica que va a tener estas derivaciones es que si ven V1 y V2 están prácticamente sobre la base del corazón. Aquí estarían más o menos las aurículas y aquí está la base y aquí los ventrículos, ¿no? Y la punta del corazón estaría en V4, en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Ahí corresponde, desde el punto de vista topográfico, a la punta del corazón. Entonces, esas son las características de las derivaciones precordiales. Bien, entonces, veamos las derivaciones V1 y V2. Vean, una cosa que tienen de particular estas dos derivaciones es que el complejo QRS tiene un registro negativo. Si ustedes ven, la onda R aquí está hacia abajo, es negativa, por debajo de la isoeléctrica en V1. Y en V2 también está hacia abajo de la isoeléctrica. Podemos observar que, a ver, veamos la morfología del electrocardiograma. Tenemos la onda P en V1, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. La onda P en V2, Q, R, S y T. Si ustedes ven, entonces, estas dos derivaciones sí están viendo al corazón desde un punto específico cada una. Esta está viendo
aquí, la base del corazón desde la derecha, y esta otra, la base del corazón en la izquierda. La base entonces del ventrículo derecho estaría viendo V1 y la base del ventrículo izquierdo estaría viendo V2. Y recuerdan cuando el corazón se despolariza, por dónde, y el ventrículo, que es el músculo más importante, por dónde empieza a despolarizarse, desde la base, es decir, siguiendo al tabique, en este sentido. Entonces, lo primero que deja negativas son estas zonas, las zonas de la base. Por eso, esa es la razón por la que estas dos derivaciones que están en este punto, tomando están mirando la carga eléctrica del corazón en estos puntos, porque no son bipolares, estas son de un solo polo, es solo el electrodo positivo el que está recogiendo la despolarización del corazón. Entonces está recogiendo de aquí, de la base. Por eso es que tenemos este registro de electrocardiograma y del QRS negativo en las dos derivaciones, tanto en V1 como en V2. Bien, ahora veamos V3. V3, bueno, no está aquí, pero V3 está entre V2 y V4. En V3 vamos a ver que ya hay un QRS positivo, pero también están distribuidos, es un QRS intermedio, ¿no? No es un QRS francamente positivo, ni tampoco es un QRS francamente negativo. Entonces, como está entre B4 y B2, tiene esas características. Los complejos QRS que aquí tienen valor son B4, B5 y B6. Fíjense, B4 está directamente sobre la punta del corazón, donde están la mayor influencia de las cargas positivas. Luego viene B5 y B6, que empiezan a dirigirse ya más hacia la izquierda, hacia la línea axilar, primero hacia la línea axilar anterior y luego la línea medio axilar. Entonces, ya están muy a un lado, ¿no? de la dirección del complejo QRS. Y en realidad, fíjense, los tres electrodos están cerca de la punta, pero el que más cerca de la punta y el que más influencia de la punta tiene es V4. Y vean cómo cambian los complejos QRS aquí. V4, podemos ver la morfología también. La onda P positiva, la onda Q prácticamente es inexistente, puede no haber. Normalmente hemos dicho que puede no haber la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. Aquí la onda P, la onda Q, que se dibuja ligeramente, la onda R, la onda S y la onda T. En V6, la onda P, puede no haber también la Q, la onda R, la onda S y la onda T. Ahora, estas derivaciones, por estar inmediatamente por encima del tórax, por estar en el tórax, en la superficie del tórax, inmediatamente por encima del corazón, eso, recogen unos voltajes mucho más amplios, más potentes, que lo que recoge, por ejemplo, D1, D2 y D3, D1, D2, que es el voltaje más alto de las derivaciones bipolares, es 1.2, por decir, ¿no? Hasta 1.5 puede llegar, pero ese es el voltaje que tiene D2. Estos voltajes son mucho más amplios. Estos voltajes pueden llegar fácilmente a 4, 5, en especial en V4. Y fíjense, V4
el voltaje que tiene, es un QRS muy potente. O sea, el voltaje de B4 puede ser hasta 4 veces más potente que el de D2, ¿no? Luego, este voltaje, el de B4, siempre es el más potente de todos los voltajes del electrocardiograma. Después está B5, ¿no? Porque ya se empieza a alejar un poquito hacia atrás, hacia un costado y hacia atrás este electrodo. No está directamente sobre la punta del corazón, sino está ya dirigiéndose más hacia atrás y hacia un costado. Y el B6, que está todavía más alejado, entonces de 3.5 milímetros, mucho más potentes, mucho más amplios que las derivaciones polares. Podemos ver a los francamente negativo. V2, ¿no? También la onda P positiva, la onda QR negativa y la onda T positiva. Luego B, la onda P QR es el QRS está distribuido por la aurícula, que es el ventrículo. Onda P, QRS y T. Entonces, todos tienen las ondas completas, todas las características del electrocardiograma, solamente que van a variar en la dirección de los complejos QRS. V1 y V2 hacia abajo, ¿no? Muestran complejos QRS por debajo de la isoeléctrica, negativos, digamos. V3 hay una distribución entre por encima y por debajo de la isoeléctrica. B4, B5 y B6 que son francamente positivos, y lo que tendríamos que determinar es que B4 es el que tiene la mayor electropositividad y la mayor amplitud en cuanto al voltaje, ¿no? Bien, luego veamos las derivaciones unipolares de las extremidades. Estas derivaciones en estas derivaciones se hace el registro electrocardiográfico con electrodos que se sitúan en las extremidades y en cada una de las extremidades. También son unipolares, no son bipolares, no hay un polo positivo y un polo negativo. Fíjense, hay un polo positivo que se coloca en una de las extremidades y también el terminal negativo, que va a ser tierra en realidad, va a estar compartido entre las otras dos extremidades, ¿no? Ahora, tenemos ABR, ABL y ABF.
esta quiere decir, esta A pequeña que estamos viendo en cada una de las derivaciones es A de ampliado, por eso son ampliadas, ¿no? Y R, L y F nos indican el lugar donde se va a colocar el electrodo positivo, el terminal positivo. Este terminal positivo, que es el terminal explorador, el que va a recoger la carga eléctrica. En AVR, R es por right, derecha, se coloca en el brazo derecho. Fíjense, este es el que nos está mostrando el registro del electrocardiograma. En AVL se coloca en el brazo izquierdo, y también es este el que nos muestra el registro del electrocardiograma. Y en ABF se coloca en la pierna izquierda. Entonces, en ABR el terminal positivo está en el brazo derecho, y los dos otros terminales que vienen a ser, digamos, las dos cables negativos que comparten la electronegatividad y que hacen tierra, van a estar en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. En ABL, el terminal positivo, el que recoge el registro, va a estar en el brazo izquierdo, y los otros dos compartidos entre el brazo derecho y pierna izquierda. Y en ABF, ABL es por left, quiere decir izquierda, brazo izquierdo. F, foot, de pie, ¿ya? Por eso está en el pie izquierdo, ¿ya? Entonces, tenemos aquí también en ABF, en la pierna izquierda, el electrodo explorador y los otros dos negativos compartidos entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. Bien, fíjense la terminación ABR, el brazo derecho, R derecho, ¿no? Right. Este brazo derecho, como ya sabemos, vamos a... el brazo derecho tiene la influencia de las cargas negativas que se proyectan hacia el brazo derecho. Entonces, vean, debido a esa influencia de cargas negativas, el complejo QRS va a salir francamente negativo. Vean, QR, la onda R negativa, e incluso la onda T negativa. ¿Sí? Desde PQRS negativos. Aquí todo es negativo por esta potente influencia de las cargas eléctricas. El terminal explorador está entonces aquí, en el brazo derecho. El registro electrocardiográfico normal será negativo. Bien. Ahora vayamos a ver AVL. Primero borraremos esto para no confundirnos. Bien. Ahora tenemos AVL. AVL se coloca el electrodo explorador, el electrodo positivo, en el brazo izquierdo. Y ya sabemos que aquí hay cierta influencia de cargas positivas y negativas, ¿no? Negativas de la base y positivas de la punta. Esta electropositividad es la que va a marcar a esta derivación. Fíjense, tenemos la onda P, el complejo Q, la onda Q casi que no aparece, la onda R sí, la S y la T. Si podemos observar, el registro del electrocardiograma será positivo. La onda R es positiva, está por encima de la isoeléctrica, no está por debajo de la isoeléctrica.
¿no? Bien. Y finalmente, la derivación ABF. También aquí podemos ver cómo la influencia de las cargas eléctricas positivas está por debajo del corazón, apuntando de arriba a abajo, hacia la pierna izquierda. Entonces, esta pierna izquierda tiene cargas eléctricas positivas, ¿no? Y fíjense cómo el complejo URS va a ser francamente positivo en ABF. Y todas las demás ondas. Tenemos la morfología del electrocardiograma, vemos la onda P positiva, la onda Q, la onda R, la onda S ligeramente dibujada y la onda T. Despolarización de la aurícula, despolarización del ventrículo y repolarización del ventrículo. El terminal entonces ABF lo que hace es recoger un registro positivo. Bien, aquí podemos ver los tres registros, ABR, ABL y ABF. Fíjense la diferencia. ABR negativo, ABL positivo y ABL y ABF positivo también, ¿no? Bien, y vean, por ejemplo, en ABL, la onda Q prácticamente es muy pequeña, casi inexistente. Lo mismo podríamos decir de la onda S de ABF, pero en ABF la onda Q sí se nota. Estas ondas entonces van a variar en cada uno de los registros del electrocardiograma. Bien. Hasta ahí entonces toda la, digamos, las características de un electrocardiograma normal, de la toma de un electrocardiograma. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. ¿Todo está entendido? Sí, doctor, ¿se entendió? Se entendió. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos con la interpretación electrocardiográfica de las anomalías del músculo cardíaco y el flujo sanguíneo coronario. Empezaremos por lo menos este tema para ir entendiendo mejor al electrocardiograma. Acabamos de ver las ondas, las derivaciones y sus características morfológicas. Ahora veamos un poco más en detalle al electrocardiograma y cómo podemos interpretar a partir de la estructuración de un electrocardiograma normal las anomalías que pueden presentarse en el corazón y que se pueden registrar además en el electrocardiograma, ¿no? Bien, primero hay que tener la idea muy clara y el concepto muy claro de lo que es un vector en física y en física de la electricidad. Hemos visto que la corriente eléctrica del corazón fluye en una dirección particular en un momento del ciclo. En general, podríamos decir que la corriente fluye de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Ahora, esa dirección de la corriente eléctrica la podemos dibujar con una flecha. Esta flecha que estamos viendo aquí, ¿no? Que se conoce con el nombre de vector. Si queremos representar entonces el flujo de la corriente eléctrica del corazón, lo representamos con una flecha. Esta flecha tiene una cabeza, ¿no? Y una cola.
la cola siempre va a ser negativa y la cabeza positiva. ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica fluye de zonas más negativas hacia zonas más positivas. El potencial de acción, en realidad, del corazón va a fluir desde zonas más negativas hacia zonas más positivas. Si quieren, si este es el nódulo sinusal, estas son las vías internodales. Este es el nódulo auriculoventricular. Estas son las ramas de las fibras de Purkinje. Fíjense. La corriente eléctrica va a fluir primero desde el nódulo hacia las vías internodales. ¿Qué es lo primero que ocurre entonces cuando si representamos en un primer instante, en el momento en el que no hay todavía despolarización del nódulo, el momento en el que ha terminado la anterior repolarización, todas las cargas eléctricas en el exterior son positivas, absolutamente todas en el exterior. Los iones sodio, los iones calcio, ¿dónde están? En el líquido extracelular. Si ponemos aquí, medimos en este momento la electricidad, la carga eléctrica, ¿qué vamos a ver en el electrocardiograma? ¿Qué veremos en el electrocardiograma en este preciso instante que estamos viendo esto? ¿Qué estamos viendo en el electrocardiograma? ¿Qué estaremos viendo? Las derivaciones bipolares. No. En cualquier derivación, ¿qué estaremos viendo en este instante? La línea inferior. ¿Alguna onda estaremos viendo? El complejo QRS. No. No, la onda TOS. No. Estamos La viendo línea. la línea isoeléctrica, correcto, porque fíjense, las cargas negativas están en este momento dentro del músculo cardíaco, o dentro del nódulo sinusal y dentro del músculo cardíaco también. Y todas las positivas están afuera, ¿no es verdad? Si quieren, vamos a dibujar el electrocardiograma, el modelo que estamos manejando. Esta parte, la isoeléctrica aquí, es cuando no hay diferencias eléctricas, o cuando todo está despolarizado, o cuando todo está repolarizado. Lo mismo va a ocurrir cuando, en otras palabras, si estuviéramos viendo el potencial monofásico, estaríamos viendo el reposo antes de que se dé la despolarización. ¿No es verdad? Bien, entonces fíjense, esto es lo que ocurre, para entender esto del vector nuevamente. Entonces, ¿qué sucede cuando empieza la despolarización? Todos estos iones positivos, ¿no?, que están fuera, están en el líquido extracelular, estos son iones de sodio, son iones de calcio, que están dando la electropositividad al exterior del corazón. Van a ingresar al interior del corazón, estos iones, antes no. Voy a usar otro color aquí. Bueno, no sé qué he hecho. Voy a volver a dibujar. Aquí es la electropositividad, iones positivos, ¿no? Y ahí está. Aquí está el nódulo. Perfecto. Ahora, cuando estos iones empieza la despolarización, ¿qué es lo que ocurre? Se abren los canales y los iones ingresan al interior del músculo. Y más que al músculo, primero al nódulo sinusal. Se despolariza el nódulo sinusal.
luego se van a despolarizar las aurículas, ¿no? Inmediatamente. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, va a haber una diferencia de cargas positivas que están dentro del corazón, hasta más 20 milivoltios llega a tener, no solo el corazón, sino también el nódulo sinusal, ¿no? ¿Verdad? Todas las estructuras del corazón se van a despolarizar. ¿Y afuera qué va a quedar aquí? Negativo. Negativo. Entonces, cuando empieza la despolarización, si dibujamos al vector, a este vector que apunta hacia cargas positivas la cabeza y hacia cargas negativas la cola, el vector va a tener este sentido. Si lo dibujáramos a la carga eléctrica, al flujo de la carga eléctrica con un vector, con una flecha, tendríamos que dibujarla así. Con la cola hacia las cargas negativas y la cabeza hacia las cargas positivas. Con la cola hacia los sitios que ya se han despolarizado y con la cabeza hacia los sitios que todavía no se han despolarizado. ¿Se entiende esto, no? ¿Entienden este concepto del vector y del vector en la despolarización del corazón? Sí, doctor, Sí, se sí, doctor. entendió. Entonces, si hubiera, digamos, una alteración ahí, doctor, el vector, digamos, se iría a un lado para la izquierda o derecha. Claro, claro, o desaparece, ¿sí? Si no hay, si aquí hay un corte, por ejemplo, el nódulo sinusal deja de funcionar, el vector puede desaparecer, ¿no? O si hay un electro, o un marcapasos ectópico, también el vector puede cambiar de dirección. Y enseguida vamos a ver cómo este vector va cambiando de direcciones normalmente. Aunque sabemos que el vector resultante, el vector final de toda la despolarización es un vector que tiene este sentido y tiene esta forma y esa dirección, ¿ya? Bien, ahora, otra cosa que nos muestra una flecha, un vector, no solamente es la dirección de la despolarización, sino el momento de la despolarización, y el tamaño del vector importa mucho porque nos va mostrando digamos, el voltaje, la amplitud del voltaje durante la despolarización. Entonces, un vector, aquí voy a dibujar, un vector pequeño, de 1 milivoltio. Un vector mediano tendrá otro voltaje, 0,5 milivoltios. Y un vector grande, entonces tendrá un voltaje de 1 milivoltio. ¿Recuerdan? Podríamos decir que si este vector mide 1 milímetro, va a tener 0,1 milivoltio. Si mide 5 milímetros, 0,5 milivoltios, depende de cómo lo calibremos también, ¿no? Si mide 10 milímetros, medirá 1 milivoltio, ¿ya? Entonces, el tamaño del vector o la longitud del vector es directamente proporcional al voltaje que tiene el potencial de acción. Por eso es que vamos a ver cómo va a cambiar también el tamaño del vector durante la despolarización del músculo cardíaco. No solamente la dirección, vamos a ver cómo hay vectores que se dibujan en cada uno de los sectores, aunque vamos a hablar al final de un vector resultante de este vector grande que estamos viendo aquí, pero este vector resultante es la suma de todos los vectores que se van dibujando en el corazón, en cada uno de los, digamos, de los momentos de la despolarización del músculo. Hasta aquí espero que les quede claro, por lo menos, lo que es un vector, ¿ya? Para poder entender enseguida lo que vamos a ver. Bien, entonces, vean, tenemos aquí el vector resultante.
Vean, cuando se despolariza el tabique y las partes endocárdicas apicales, la corriente va a fluir entre las zonas despolarizadas del corazón, del interior ya del músculo cardíaco, hacia las zonas no despolarizadas del exterior. Entonces, ven, va a ir tomando esta dirección la corriente en general. Va a fluir desde la base, ¿sí?, de los ventrículos hacia la punta. Y va a tener entonces esta dirección de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Y el potencial de acción es grande y el vector también va a ser largo, porque el potencial de acción aquí, en el tabique, cuando la corriente eléctrica está fluyendo, cuando el potencial eléctrico está fluyendo desde la base hacia la punta y hacia las superficies apicales, este potencial es muy potente y el vector va a ser largo. La longitud del vector va a estar directamente relacionado con el voltaje del potencial, ¿ya? Bien, entonces, también podemos ver que la dirección de un vector se expresa en grados. Hace un momento hablábamos de arriba a abajo, de izquierda, de derecha a izquierda, o podemos decir de izquierda a derecha también, pero en realidad, cuando queremos conocer con exactitud la dirección de un vector, hay que expresarlo en grados. Y para eso tenemos que primero trazar un círculo. Ustedes saben que un círculo tiene 360 grados, ¿no? Ahora, fíjense, para conocer la dirección de un vector expresada en grados, vamos a dibujar este círculo donde 0 grados están hacia la, digamos, izquierda del cuerpo. Si vemos al corazón de frente, esta es la izquierda del corazón, aquí está el ventrículo izquierdo y aquí está el ventrículo derecho. Por eso esto es a la izquierda. 0 grados está en sentido horizontal hacia la izquierda. Normalmente los círculos que nosotros solemos dibujar para gráficas y para otras cosas, el 0 grados está aquí, ¿no es verdad? 0 grados y los 360 son los cerrar el círculo de 0 a 360. Entonces aquí 0 grados va a empezar a la izquierda en sentido longitudinal. ¿Está claro? Esto es 0 grados. Y también aquí mismo estará entonces 360 grados, donde cierra el círculo. Ahora, fíjense, si vemos de arriba hacia abajo, va a estar 90 grados. De izquierda hacia la derecha, 180. Y de abajo hacia arriba, 270, o también podríamos decir menos 90. Una cosa importante, porque aquí estamos trazando este círculo en el corazón, y recuerden, es como si este fuera este punto aquí, este punto estaría entre los dos ventrículos, aquí estaría el tabique, por decir. Si ubicamos este punto entre los dos ventrículos, aquí estaría el tabique, ¿no? Por acá. Y entonces, aquí estarían las aurículas. Y aquí estaría la aurícula derecha. Y aquí estaría, ¿qué cosa? Toda la zona del brazo derecho. Toda esta zona, entonces, fíjense, todo este cuadrante está influenciado. ¿Por qué? Por cargas eléctricas negativas. Por eso generalmente vamos a decir que esto puede tener no 270 grados, sino menos de 0, menos 90 grados aquí arriba. No sé si
entienden esta gradación que estamos yendo haciendo. Es importante que la entiendan, porque si no, no parecería la graduación que hay en un círculo normal. ¿Se entiende hasta aquí? Doctor, si lo podría repetir, por favor. Bien, para orientarnos, para poder definir la dirección del vector del corazón, muy precisamente tendríamos que hacerlo mediante grados, ¿sí? Ahora, ¿dónde están esos grados? En un círculo. Sabemos que un círculo tiene 360 grados. Y al corazón lo ponemos exactamente aquí, al medio del círculo, ¿no? ¿Vean? Entonces, vamos a poder ver cómo el vector tiene un sentido, una dirección, y aquí ya lo podemos medir en el círculo, la dirección del vector. ¿Se entiende? Hasta aquí. De lo contrario, no podríamos medir exactamente la dirección del vector. Solamente nos quedamos con que el vector va de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Pero si quisiéramos saber con precisión la dirección del vector, tenemos que poner al corazón en un círculo y ahí graduar, ¿no? Y graduar la dirección del vector. ¿Está claro? Sí, ¿Hasta doctor. aquí? Bien, ahora, fíjense, los círculos que normalmente nosotros utilizamos, y ustedes han debido ver en el colegio, en geometría, tienen, voy a volver a, los 0 grados están aquí arriba, ¿no? 0 grados, 0 grados. Y 0 grados coincide con 360, porque 0 grados es el inicio del círculo, se va graduando 90 grados, 180 grados, esto lo, saben, con un transportador se miden los grados en un círculo, no les voy a enseñar eso, les enseño en geometría, 180, 270 y 360 grados, cierra el círculo. Bien, ahora, para ver la dirección del vector del corazón, que es el que nos interesa, vamos a trazar un círculo también, pero vamos a empezar la graduación de diferente manera. Esta línea horizontal que se dirige hacia la izquierda va a tener 0 grados, ¿ya? Esta no va a ser aquí los 90 grados, sino empezamos midiendo aquí, perdón, los 0 grados. Aquí vamos a empezar los 0 grados, donde es los 90 normalmente para la graduación del vector resultante. Vamos a empezar en 0 con este círculo, o con esta línea que va en sentido horizontal hacia la izquierda. Aquí es 0 grados. Hacia abajo, 90 grados. Hacia la derecha, 180. Y hacia arriba, menos 90. También podríamos decir hacia arriba, más 270. Pero, ¿por qué vamos a utilizar una gradación negativa aquí arriba? Porque estamos hablando del corazón, y el corazón está aquí, en este punto, más o menos, en esta zona, ¿sí? Y recuerdan, ¿dónde empieza a despolarizarse el corazón? En el nódulo sinusal, y toda esta zona tiene la influencia de las cargas eléctricas negativas. Este cuadrante, entonces, que está por encima del corazón, y hacia la derecha, tiene la influencia de las cargas eléctricas negativas. En cambio, este cuadrante de aquí tiene la influencia de las cargas eléctricas positivas, porque aquí está la ¿qué? La punta del corazón. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien, ahora, fíjense, en el corazón normal, el QRS medio, ese que hemos dicho que es de arriba a abajo y de derecha a izquierda, tiene una gradación de 59 grados. ¿Sí? Esto sería, digamos, la dirección del vector tomando en cuenta a este círculo. No,
¿sí? Donde 0 está apuntando hacia la izquierda, una línea horizontal a la izquierda, y 90 está en una línea vertical hacia abajo. Entonces, este cuadrante es el que ocupa el vector resultante. Y exactamente la dirección viene a ser de 59 grados. ¿Hasta aquí estamos? Sí, doctor. Bien, ahora, aunque ya nuestro tiempo se acabó, ya se acabó. Bien, aquí vamos a quedar, ¿ya? Pero repasen esta parte porque fíjense que enseguida, mañana, vamos a ver ya los vectores que corresponden a las 3 derivaciones, a D1, a D2 y a D3. ¿Vean? Cada una de las derivaciones bipolares tiene su propio vector y también las derivaciones unipolares. Y esto es importante, en especial D1, D2 y D3. Vamos a ver que conocer la dirección del vector de estas 3 derivaciones nos va a ayudar a entender mejor qué ocurre con el vector resultante y cómo ese vector puede cambiar en diferentes patologías cuando el vector no está apuntando hacia donde debe apuntar. Bien, entonces aquí vamos a quedar. Nos vemos mañana. Hoy día voy a llevar los exámenes del otro grupo, aunque no van a pasar clases porque sigue el problema, por lo menos hasta esta mañana no había solución. Han quedado con Alejandro en pasar en una hora en virtual, ¿no? Sí, sí, doctor. Él nos Ya. va a avisar más o menos qué día. Pero los que quieran pueden ir del grupo B1 a ver sus exámenes, a los que no entregaron los exámenes la anterior semana porque no asistieron a clases, no tenían su clase la anterior semana. Ahora les voy a entregar, yo voy a ir enseguida y les voy a entregar el examen para que puedan ver, ¿ya? Bien, entonces nos vemos mañana. Gracias por su participación y atención. Que tengan buen Doctor, día. del primer grupo, Sí. digo, ¿dónde va a estar? ¿En dónde va a estar hoy? Por ahí, por el laboratorio, por ahí. En unos Ya, 15 doctor. minutos, o 15, 20 minutos, ¿ya? Y no es Ya, ahora, doctor. supongo que No, será hoy en clase. día ¿qué? Es hoy, pues, porque hoy voy a llevar, ¿no? Mañana también voy a llevar para el B2 y pasado para el B3, para lo que les toca en clases, ¿ya? Ya, doctor, ¿hasta qué hora más o menos se va a quedar? Hasta las 11, 11:30, no sé, hasta eso. Ya, doctor. Ahí nos En el vemos. horario de clases, pero como no va a haber clases, voy a estar ahí afuera, porque creo que no se puede ni entrar al laboratorio, está tomado, bloqueado. Bien, entonces nos vemos allá. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Chao, chao.